un análisis de sangre y vieron un déficit de inmunoglobulina. Yo empecé con celiaquía, estuve 6-7 meses, casi un año, que habiendo dejado todo lo que eran productos sin gluten, me encontraba mal, volví a hacer otra vez médicos, pruebas, entonces también vi positivo a intolerancia a frutas y verduras. Claro, al principio aterrizas, te sitúas, qué me está pasando, cómo va a influir la enfermedad en mi vida. Entonces tienes que ir jugando con él, qué puedo comer, qué no, qué puedo mezclar. Pero claro, todo eso es prueba y error. Que eso lo he visto con la experiencia es qué tiempo se tarda en leerla, porque yo sé que, por ejemplo, la que yo tengo en tu perfil, leyéndola atentamente son medio minuto, 45 segundos. Cuando me toca hacer las 14 horas que nosotros hacemos en un hospital, yo siempre me llevo la comida de casa. Pues bienvenidos de nuevo a las entrevistas de Foodbox y estoy hoy con Edu, que nos conocimos por Instagram, primero a raíz del tema de furgonetas y luego nos dimos cuenta que ambos compartíamos pues una enfermedad crónica que es la celiaquía y Edu también es una persona que le encanta viajar, comparte restaurantes y demás en su página de Instagram, y ahora nos va a contar, así que yo no me enrollo más y te dejo a ti Edu presentarte y a partir de ahí hablamos. Bueno, como ya has dicho, soy Edu. Me diagnosticaron celiaquía en el 2020, después de todo el COVID. Y yo ya antes era una persona que me encantaba mucho viajar. Había estado un año viviendo en Irlanda, luego estuve más o menos un verano en Irlanda y esos viajes de Francia. Y claro, al principio analizas, te sitúas, qué me está pasando, cómo va a influir la enfermedad en mi vida. Y a partir de ahí, bueno, tenemos que tenga el menor impacto posible. Y a partir de aquí, quiero seguir viajando, quiero seguir explorando el mundo. Y a partir de aquí, pues, dije, ¿qué hacemos? Y empecé a hacer el contenido con el nombre de Traveland Gluten Free y la verdad que, bueno, poco a poco aprendes, al principio te equivocas muchas veces y a poco vas aprendiendo y esto es lo que hace que al final vayas con una experiencia y un ritmo que te guste y que luego quieras compartir todo el trabajo que has hecho detrás para el que venga luego, si quiere ir a los sitios donde yo ya he ido y he hecho todo el trabajo previo, pues que tenga una vía de acceso más fácil, porque estaba muy cansado de encontrar guías de viaje por el médico precio de no sé qué, si quieres visitar X ciudad, pues si me pagas tanto yo te hago un itinerario de los restaurantes sin gluten. Y hubo un momento que dije, a ver, somos celíacos, ya pagamos suficiente por todo y creo que al final el trabajo que se hace detrás de investigación, de encontrar sitios nuevos, de todo un poco, pues dije, se tiene que compartir al mundo porque hay alguien que lo va a necesitar y bueno, mientras que la gente, hayan 2 o 3 personas que puedan usarlo y les sirva de ayuda, pues yo estoy contento. Perfecto, esto al final, como bien dices, entre nosotros tenemos que ayudarnos, pero la verdad es que, es decir, a veces cuesta, ¿no? Incluso encontrar información y que encima pues haya gente que quiera que pagues por esta información, que es totalmente lícito, pero al final, como dices, ya pagamos bastante por nuestra comida como para que nos cueste aún más este hecho, ¿no? Cuéntame, empecemos desde el principio, cuéntame un poco, es decir, antes de la pandemia has vivido en Nueva Zelanda, has estado en Irlanda también, sin ningún problema. ¿Qué ocurrió después de la pandemia? ¿Qué síntomas tenías y cómo llegaste a la conclusión de que eres celíaco? Ahora, mirándolo con retrospectiva,
pensándolo, quizá cuando estaba viviendo en Irlanda y cuando estuve en Nueva Zelanda, sí que es verdad que quizá podría ser que ya tenía algún síntoma. Porque yo empecé a ir al médico porque me encontraba muy cansado, había días que dormía muy mal o que tenía días con mucho insomnio y luego había otros días que me despertaba súper a las 4 o 5 de la mañana, estaba despierto, con bastante activo, con ganas de hacer muchas cosas. Entonces, habían de una semana al otro, de un día al otro, habían unos cambios muy, muy grandes. Y yo empecé a ir porque me encontraba también muy cansado. Había muchos días que cada vez era que el cansancio me ponía más. Entonces empezaron a investigar, me hicieron un análisis de sangre y vieron un déficit de inmunoglobulina, que luego a partir de aquí me dijo la doctora que era susceptible que este tipo de déficit detrás había muchas enfermedades autoinmunes y que una de ellas pudiese ser la celiaquía. Entonces me empezaron a mirar para programarme una endoscopia, para ver cómo estaban las velocidades intestinales. Pero claro, vino como todo el tema del COVID, había muchas pruebas que se tuvieron que cancelar, entonces fue como, tardaron casi 6 7 meses para acabar de diagnosticarme y entonces fue aquí cuando ya empezaron a venir más problemas intestinales, mala absorción de alimentos, pérdida de peso. Entonces aquí ya cuando me hicieron ya la endoscopia sí que vieron que había celiaquía, diagnóstico de celiaquía. Y Y a partir de... cuando, es decir, te dicen, eres celíaco, supongo que tú o conocías poco o nada, quizás conocías a alguien que tenía esta enfermedad, pero de forma en la distancia, ¿no? ¿Cómo fue esta adaptación y la inmersión a la dieta sin gluten? Porque al final, ayer estaba editando una entrevista con otra chica de Hungría y ella decía, ¿no? Que para ella había sido muy complicado el hecho de tener que adaptarla al sin gluten y a otras intolerancias que le diagnosticaron, porque tuvo que renunciar a esos alimentos y esas comidas y platos que eran sus favoritos, ¿no? ¿Cómo fue para ti? Al principio me pasó un poco de pasada, porque yo soy enfermero, soy sanitario, entonces más o menos ya sabías un poco qué era. Pero incluso así, la desinformación que tenía era increíble. O sea, siendo del mundo sanitario, había muchas cosas que se me escapaban. Incluso preguntándole con el doctor, me dijo, tú no te preocupes, tú miras las etiquetas y lo que pongas sin gluten. Si te pone que hidrata, no pasa nada, no es para tanto. Y eso es lo primero que me dijo el doctor. Claro, a partir de aquí te informas, intentas ir a algún nutricionista, luego sí que conocí a alguien que era celíaco, entonces me pude informar un poco, me pude orientar, pero claro, hay muchas horas de buscar información, de encontrar buena información, porque en internet puedes encontrar de todo. Y, y al final también fue un poco eso, y acabar yendo a algunos especialistas que me orientaran más. Fue difícil, fue difícil. Claro, porque ahora, si no te importa, ¿cuántos años tienes tú? Yo ahora tengo 31. Claro, es decir, toda la vida comiendo con gluten y de repente Sí. te, te entran unas restricciones en la dieta que no, que hay que adaptarlas, ¿no? Y claro, es decir, en el hospital supongo que comes ahí y te es fácil encontrar comida, ¿te llevas tu comida de casa o...? Cuando me toca hacer las 14 horas que nosotros hacemos en mi hospital, yo siempre me llevo la comida de casa. Siempre, siempre. Antes te decían que, bueno, ahora hace un año, como mucho, si tú llamas, tú tienes que llamar a primera hora a la cocina y decir, mira, soy trabajador de la casa, soy celíaco, me toca hacer la guardia larga, entonces prepararme algo sin gluten, entonces ya te lo traen de cocina, pero son como muchos pasos. Entonces, como yo ya sé el día que me va a tocar, pues me cojo mi tupper, mis 4 o 5 cosas, también algo de fruta, un poco supervivencia por si acaso te entra hambre, y ya a la hora de la comida, pues tengo mi tupper. Porque una... Todo que he limitado esto, pero no, yo de momento no lo he usado. Vale. Y una pregunta, ¿es solo celiaquía, la lactosa sin problema?
Yo empecé con celiaquía y incluso estuve 6, 7 meses, casi un año, que habiendo dejado todo lo que era productos sin gluten, me encontraba mal, eh, tenía crisis de tener que ir ya o ya al baño y volví a hacer otra vez médicos, pruebas y entonces me hicieron la prueba de la intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Entonces también di positivo a intolerancia a frutas y verduras. Entonces tienes que ir jugando con el qué puedo comer, qué no, qué puedo mezclar, porque la cebolla, el ajo y el pimiento en un sofrito sabes que eso ya va a ser imposible también. Pero claro, todo eso es prueba y error. Porque, disculpa el desconocimiento, pero la fructosa sí lo tengo claro, pero el sorbitol, ¿puedes explicar un poco qué es y dónde se encuentra, porfa? Sí, también es bastante parecido, bueno, tampoco te lo sé decir exactamente, pero es también bastante, es un tipo de azúcar que se encuentra en frutas y verduras. Entonces, hay algunas que me parece que, no sé si es el tomate, el pimiento y la cebolla que tiene más, y entonces pues te hace como una malabsorción y es lo que luego notas que tienes unas digestiones muy pesadas, luego también tienes que ir, depende de qué momento, rápido al baño, porque si no te encuentras mal, es como si fuera un corte de digestión a veces. Si tienes como, si como bastante cantidad de todos estos alimentos al mismo tiempo, al cabo de una hora, hora y media, noto como que un corte de digestión, me vuelvo muy pálido, y mira, que ya lo soy, con sudores, con mucho dolor, y al final esto es, vas un momento al baño y te desahogas y luego ya te vas encontrando mejor. Y el hecho de que estas verduras estén cocinadas o no, no influye en el efecto. Depende de qué tipo de cocción. Al hervirlas, por ejemplo, se pierde bastante de este tipo de azúcar o esta tipo. Entonces, todo lo que ya sean más fritos, sí que es verdad que te perjudica mucho más. Entonces, es no nada más las cantidades y las mezclas, sino el cómo lo cocinas. Y, ostras, es que esto, o sea, ya la celiaquía de por sí es un reto a la hora de adaptar la dieta. Si encima le sumas fructosa y el sorbitol, debe ser bastante complicado. En casa seguro que ya lo tienes súper controlado, aunque seguramente quizá todavía te encuentres con algún alimento que o no habías probado todavía que te da ese susto, pero a la hora de viajar, que al final este proyecto no solo va de vivir con estas alergias, sino de moverse por el mundo con ellas, de alergias, intolerancias y enfermedades crónicas. ¿Cómo lo haces? Porque estuve viendo tu Instagram y recuerdo que ambos compartimos restaurantes en ciudades de Polonia. Creo que era Cracovia y no, Varsovia también. Y, y me fijé, yo desde que he empezado este viaje, sí que es verdad que intento mitigar el riesgo de exponerme yendo a restaurantes con opciones sin gluten. Y no quiero decir que lo hagan mal, ¿eh? Sino que como estoy viviendo en la carretera, vivo en una furgoneta y tal, pues no es lo mismo que estar en casa y encontrarse mal en estas condiciones. No es que sea más problemático, sino quizá es un poco más incómodo, el espacio es más reducido, etcétera. Con lo cual, yo siento que soy un poco más cuidadoso a la hora de elegir el restaurante. Pero tú fuiste a restaurantes y mostraste unos platos impresionantes y entiendo que te encontraste bien luego. A nivel sin gluten, es una pasada, pero el reto añadido del sorbitol y la fructosa, ¿cómo lo comunicas esto? Porque tú cuando vas a un restaurante, ¿te centras solo en el menú o también hablas con el camarero? ¿Cómo lo haces? Siempre que voy fuera, sobre todo cuando estás en el extranjero, priorizo mucho el que me transmite el camarero, el jefe de sala, porque siempre cuando entro lo primero que pregunto es, mira, tengo celiaquía, bueno,
la enfermedad celíaca. Y eso es para mí lo más importante. Primero la enfermedad celíaca, luego el tipo de si me encuentro más verduras o menos. Realmente a mí lo que me afecta es la cantidad y las mezclas. Entonces yo sé que si en una comida pues hay cebolla y a lo mejor pimiento o berenjena, pues yo intento que esa parte como un trozo reducido, pero no me como a lo mejor todo un plato o una gran ensalada, también sé que tampoco me sienta muy bien. Y a partir de aquí también un poco de componente de nervios, a veces que van un poco entrelazado. Entonces, cuando ya estás fuera, sí que es verdad que he notado que el comer más fruta o más verdura no me sienta tan mal como por ejemplo, cuando estoy en el trabajo o tengo haciendo una rutina bueno, claro, el nivel sanitario, pues son días bastante duros. Entonces, aquí he notado que el componente nervioso. En el trabajo estás más tenso, con lo cual todo tu cuerpo está más alerta de todo, supongo, y viajando, pues no. Sí, sí, no, eso realmente que es lo bueno de la intolerancia o la mala absorción. Claro, el tema de celiaquía es o comes sin gluten o comes sin gluten, no hay otra. Entonces, yo cuando voy fuera siempre priorizo mucho más el que todo me aseguren el tema de que no sea sin gluten, que intentar que la contaminación cruzada que sea riesgo cero o sitios casi certificados. Entonces, algún día que seguramente tú también te has encontrado que por circunstancias no puedes comer en sitios que sean 100% certificados, sí que es verdad que ahí intentas reducir el riesgo al cero. Entonces, una cosa que tú tienes en tu web, que yo también no lo vi por ti, lo vi por un perfil americano que lo hacía son las cartas de viaje sin gluten. Entonces, esas eran de pago y dije, no puede ser otra cosa de pago. Entonces, a partir de aquí dije, haz las tuyas propias. Y entonces, pues, antes de ir a cualquier lado, intento traducir. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, pues, hace unas traducciones muy buenas. Y cuando tengo ya un texto traducido, siempre intento buscar a algún celíaco de la zona, del país, y pedirle que, por favor, si me lo puede acabar de corregir. Entonces, es una carta, a lo mejor tendrá unas 20, 30 líneas que explica qué es la celiaquía, qué alimentos contienen gluten, qué alimentos no contienen gluten, un poco la contaminación cruzada y una explicación de, por favor, si no puedes cocinarme nada que no tenga gluten, si me puedes ofrecer algo con mínimos riesgos, pues será bienvenido. Entonces, luego al cabo de un tiempo vi que tú en tu web también tenías algo bastante, bueno, lo mismo, y es algo que siempre me llevo yo en mis viajes. La carta impresa, luego la plastifico y me llevo 2 o 3, porque si a veces las pierdes o se te rompen Entonces, cuando vas a un sitio de estos que sabes que quizá no te pueden ofrecer nada, pues mira, aunque sea un plato de carne a la plancha, pues con un mínimo de cuidado, pues sí que te pueden ofrecer. Estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Primero, la tarjeta de viaje creo que es una herramienta muy buena a complementar con otras aplicaciones, porque es Sí. mucho más fácil buscar en internet restaurantes sin gluten y yo qué sé, Find Me Gluten Free o en España Felicidad, lo que sea, pero sí que a veces o no tienes cobertura o no hay sitios en el pueblo en el que estás, entonces la comunicación y la barrera lingüística hay que romperla, ¿no? Y aparte de esto, aplicaciones, tarjeta de viaje hechas por ti, las de mi web, las de pago, eso da igual, porque al final seguro que todas ayudan y sobre todo la que te haces tú mismo también la, la debes de adaptar a tu situación también, incluso dando un poco pincelada a tus otras intolerancias. Pero ¿te llevas siempre comida? ¿Cómo lo haces? Porque yo me llevaba la compra de por si acaso, siempre, por si no puedo comer, siempre unas galletas, un poco de pan o unos palitos o lo que sea. ¿Tú esto cómo lo haces también? Yo me baso mucho en la investigación previa. Entonces, por ejemplo, hay países que, si me voy, cuando me fui a Hungría,
a la investigación previa vi que en supermercados había muchas opciones, que aparte había muchos restaurantes, entonces no me llevé nada. Me llevé agua en el avión por si me entraba algo de hambre, pero para ir ahí no me cogí nada. Entonces, hay otros países, por ejemplo, cuando fui a Marruecos, que sí que es verdad que en las grandes ciudades hay sitios que conocen bastante el tema de la celiaquía, pero bueno, me llevé un par de panes así para comer algo rápido o algunos palitos por si ese día, por lo que sea, en ese momento no podías comer nada, pues comes eso y ya está. Entonces, por ejemplo, cuando vas aquí al lado, a Francia, ahí te tienes que llevar casi toda la cocina entera porque vas a saber que no vas a comer en ningún lado casi porque es imposible encontrar nada que sea sin gluten. Es Es curioso, curioso, es curioso. es curioso porque, es decir, yo comparto tu opinión referente a Francia a nivel de comida, pero no eres el primero ni vas a ser el último que me dice esto. Y es curioso que siendo un país de Europa Occidental, donde seguro que hay celíacos y demás, que estén tan atrasados, ¿eh? Es, bueno, Muy curioso. Eso. y así de viajes y demás, anécdotas que creas que sean curiosas o de las que hayas sacado un aprendizaje de esos que, buah, aquí tendría que haberlo hecho distinto o tendría que haberme levantado. Yo, por ejemplo, en Sarajevo, en Bosnia, me acuerdo que me levanté de 8 restaurantes y en Sudáfrica también porque no me sentía cómodo viendo su cocina, que era todo contaminación, o por la comunicación con el camarero, ¿no? Cosas así te han pasado o que luego viéndolo ahora con distancia digas, buah, esto hay que tenerlo en cuenta para el próximo viaje. Sí, sí que es verdad que esto es la experiencia, ¿no? Al final sabes que hay sitios que el tema de la celiaquía es como, bah, esto no es nada, es algún tipo de dieta que están haciendo o cosas así. A mí me pasó en Turquía. Encima fue uno de los primeros viajes, me faltaba experiencia, encima me dieron las vacaciones plan 2, 3 meses antes, que ya lo tuve que coger todo ya concertado, un viaje de estos organizados que fue horroroso, la verdad. Y encima era, pues, hoy comemos aquí, hoy comemos allá, entonces había muchos sitios que nomás eras dinero andante y tú ibas con tu cartita de sin gluten, que en ese momento no la tenía tan desarrollada como la que tengo ahora, entonces era más pobre, pero igualmente es que no se la leían. Ahí eras dinero. Entonces, te cogían una mini carta, la hacían así. Ah, sí, sí, se reían entre ellos. Sí, sin gluten, entonces sin gluten. Y entonces tú ya veías que los blackout aquellos que tenían o los hojaltres que tenían era imposible que fueran sin gluten. Y en algún sitio me tenía que haber levantado y haberme ido, pero en ese momento, la primera vez, un viaje organizado, tienes poco tiempo. Aquí quizá sí que pequé de no llevarme bastantes provisiones como para poder comer y subsistir con ello. Y era un país complicado, entonces luego es curioso, por ejemplo, en el sudeste asiático, cómo ahí tratan, no la enfermedad celíaca, porque les cuesta mucho saber lo que es, pero decirles que es una enfermedad, cómo tratan ellos el no querer que te pongas malo. Entonces, por ejemplo, he comido mucho mejor en Malasia, que es un sitio que depende de qué sitios es muy complicado encontrar cosas sin gluten, pero el ir con tu carta de celiaquía o de viaje sin gluten, eh, te respetan tanto el no querer que te pongas enfermo por su culpa, que te hacen lo que sea para que tú estés bien. Entonces, hablándolo, porque ahí sobre todo el inglés está muy bien, hablan muy bien el inglés, pues
te acaban diciendo, pues mira, no te puedo hacer muchas cosas, pero sí que te puedo hacer algo de carne o alguna alguna mazorca de maíz, te la hago al fuego y te lo pongas a poder comer eso. Entonces, es la diferencia cultural, depende de qué sitios vayas, bueno, que estás mejor cuidado en unos sitios que otros. Estoy de acuerdo. Yo en Turquía también No tuve... sé, quizá me enrollo mucho, ¿eh? Es muy interesante. De hecho, yo en Turquía también tuve este problema, que les enseñé la carta. Es decir, yo creo que no va tanto relacionado con la experiencia que tú tengas o no, porque yo soy celíaco desde el 2001 y a mí me contaminaron. Es decir, la carta esta no es infalible, es decir, que la lean no significa que va a ir todo bien, simplemente les da unas guías de lo que tú necesitas, pero también es la actitud y el conocimiento de los ingredientes, porque a mí me pasó con unas patatas fritas que me dijeron que no, que solo freían patatas y demás, pero lo que no tuvieron en cuenta es que luego las sazonaban con unas especies en polvo y este polvo llevaba harina. Claro, es decir, si no sabes esto, ya te lo puedes tomar muy en serio, pero el desconocimiento te va a llevar a contaminarme, ¿no? Pero sí que es verdad que la cultura influye mucho y el cuidar a la gente. La cultura asiática es muy servicial. La turca no la conozco tanto, pero sí que es verdad que al final los sitios turísticos van a degüello y a rápido va que viene otro grupo y también es más complicado. Sí, sí. Lo bueno que tiene la carta que hace doble barrera, doble filtro. Primero, toda la información que tú les das en ella. Y segundo, que eso lo he visto con la experiencia, es qué tiempo se tarda en leerla. Porque yo sé que, por ejemplo, la que yo tengo en mi perfil, leyéndola atentamente son medio minuto, 45 segundos. Entonces, si le das la carta, hace así y te la devuelven en 5 segundos o en 10 segundos, sabes que no se la ha leído. Y te dicen, sí, sí, sin gluten. Entonces, eso es el segundo filtro. Entonces, a partir de aquí, haces un prejuicio y yo siempre intento mirar hacia cocina, que es lo que tú dices, no sé si me has dicho en Bulgaria, o en que mirabas mucho cocina En y Bosnia, en Sarajevo, sí. pues miraste cocina y como viste que ahí era casi imposible cocinarte algo sin gluten, pues también son filtros que tú vas añadiendo con la experiencia y al final no es ser maleducado decir a un sitio, pues mira, lo siento mucho, pero creo que no puedo comer aquí, porque al final tienes que mirar por ti mismo. Entonces, si tú no miras por ti mismo, los demás lo van a hacer, pero no lo van a hacer con los mismos filtros que tú lo vas a hacer. Entonces, Ahí priorizarte a ti mismo y tu seguridad. estoy muy de acuerdo y además también, es decir, priorizarte a ti mismo no solo va a beneficiarte a ti, evidentemente, sino a tus compañeros de viaje, porque si te encuentras mal, entonces digamos que como que el grupo queda un poco más condicionado, tú te tienes que ir y ellos quizá también se van a sentir menos cómodos siguiendo con el viaje, ¿no? Al final todo es un tema de compañerismo, pero sí que es verdad de cuidarse. Yo también a veces, cuando estoy en un grupo así más grande y tal, intento explicarlo antes, porque yo voy a tener que hacer muchas preguntas y hay gente que se incomoda por esto, ¿no? Pero al final sigo siendo yo y mi bienestar, porque yo quedo totalmente cao con el gluten, ¿no? ¿Y quieres compartir alguna cosa más? Háblanos un poco de tu perfil, qué se puede encontrar ahí, restaurantes, también alguna información sobre consejos de viaje. Cuéntanos. Seguimos trabajando en ello porque, bueno, tú ya lo sabes que detrás hay un trabajo enorme de todo esto. Entonces, en mi perfil de Instagram, pues sí que estoy muy dedicado a viajes, pero claro, tampoco me da la economía para estar viajando todo el año. Entonces, se encuentran pues muchas cartas de viaje sin gluten, algunas guías de viaje que lo relaciono mucho con la web. Luego, restaurantes, normalmente intento que casi todos sean certificados o si no lo son, algún sitio donde yo haya ido y luego me haya dado confianza suficiente como para poder comer ahí.
y luego me he encontrado bien, porque a veces vas a un sitio, te dan mucha confianza y dices, uff, sales como con un muy buen cuerpo, ¿sabes? Entonces, a veces eso también influye mucho. Entonces, todo esto, si alguna vez me ha pasado, lo intento evitar, entonces no lo subo. Eh, sí que soy muy estricto en el tema de qué restaurantes como y qué no, y entonces soy el primero que antes de ir a cualquier lado llamo o les escribo por mensaje o por correo, y si no me da suficiente confianza no voy. Entonces, luego hay alguna recetilla que a veces pues también me gusta mucho cocinar, y luego también aprendes mucho que al saber cocinar o al gustarte la cocina, también sabes más qué preguntar o qué no preguntar en el momento de cuando vas a comer fuera. Por ejemplo, lo de las patatas que me has comentado, que llevan un aderezo, pues muchas veces tú preguntas, ¿las patatas se fríen en un sitio aparte? Pero claro, no preguntas si les ponen algún tipo de especie o hay muchos sitios que antes de freírlas las pasan por un tipo de harina o por algún tipo de especie, como tú me has dicho, entonces también se tiene que preguntar. O que incluso en España, el plato muy típico que es una paella, hay muchos sitios que en el sofrito le ponen pan, entonces si tú no tienes también un poco de conocimiento en la cocina, tampoco le vas a preguntar, oye, en el sofrito le ponéis pan o en tal sitio le ponéis harina o para depende de qué salsas, lo espesáis con harina o lo espesáis con maicena, ¿sabes? Entonces esto también te da más conocimiento. Es un punto para los celíacos, si os gusta cocinar, es un punto a favor. Y después en el perfil en mi página web hay bastantes guías de viajes sin gluten, hay cartas de viajes sin gluten también y hay algún consejo. Lo único que me falta trabajarlo más porque, ya te digo, el tiempo que tengo es bastante reducido y la verdad que siempre que intento sacar tiempo de donde sea para ir actualizando, pero a veces tus intenciones, el tiempo que tienes no van acorde. Entonces, poco a poco seguimos trabajando para intentar dar toda esta información y seguir ayudando a la gente que lo necesite. Estoy de acuerdo, ¿eh? Ahora acabo de aprender yo. Es que no había caído en preguntar la próxima vez si aderezan las patatas con algo, porque lo atribuía a esas especias, pero otras veces que he comido patatas y he preguntado si se freían aparte, no he preguntado esto. O sea, acabas de darme un aprendizaje de, hostia, a esto la próxima vez lo voy a preguntar. Y muy bien, Edu, yo creo que hemos cubierto todo. No sé si quieres compartir algo, si no, cerraríamos la entrevista, pues pidiéndote a ti que des un consejo a quien vea el vídeo si se encuentra en tu situación, que aparte de celiaquía, pues también tiene dos intolerancias más que son la fructosa y el sorbitol. ¿Y qué le dirías a esa persona que se encuentra en esta situación para poder seguir adelante, pues aprovechándose de tu experiencia? ¿Qué consejo les daría? Que tengan mucha paciencia, eso creo que es fundamental, que se den tiempos a sí mismos, que se sepan escuchar lo que les dice el cuerpo, porque a veces al final quien más te conoces a ti mismo es uno propio, entonces la paciencia a veces con los cambios cuesta. Yo también a mí me ha costado mucho hasta que no he empezado también, tampoco hace mucho, he empezado a ir a un nutricionista que me acabase de dar consejos porque había muchas veces que a 2 o 3 meses no me acababa de encontrar del todo bien. Entonces, pues te da más consejos de alimentación. Encima es una nutricionista que va muy enfocada a problemas y intolerancias digestivas. Y al final es que se dejen aconsejar por los profesionales, que no se crean todo lo que encuentran en internet y que eso, que al final, que tampoco tengan miedo porque el miedo te limita mucho y luego, como me pasa un poco a veces con la fructosa, que
que en el día a día me sienta peor que cuando estoy fuera. Entonces, eh, eso a veces es un poco el viajar con miedo o el ir a un sitio con miedo, a veces influye más que cualquier otra cosa. Entonces, con mucha información, con una buena búsqueda de información en Internet y sobre todo muchas preguntas, puedes comer en bastantes sitios y bastante seguro. Entonces, Pues, primero de todo, Edu, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y abrirte también a, a hablar de tu intolerancia a la fructosa, al sorbitol y también la celiaquía, de cómo la has adaptado y de cómo, a pesar de los retos añadidos, pues esto no te ha frenado, que esto ya habla muy bien de ti, de cómo afrontas las cosas. Y ya lo habéis escuchado, preguntad mucho, escuchaos a vosotros sobre todo y leeros también, que como Edu detectaréis que quizá según el estado de ánimo, la tensión que tenéis, pues os afecta más o menos la comida a la que tenéis esa intolerancia y demás, con lo cual intentad llevar una vida relajada. Una cosa muy importante que ha dicho también, no os creáis todo lo que leéis en internet porque el exceso de información incluso desinforma y dejaros asesorar por expertos en nutrición si lo creéis necesario. Además, como hace Edu, como hacemos nosotros y la mayoría de vosotros seguramente, preparad los viajes con antelación, no vayáis ahí sin conocer nada. Esto sí que es verdad que estamos quizá forzados a estudiar un poquito más el sitio que vamos a visitar para poder viajar mejor y de forma más cómoda y segura y disfrutar del viaje. Y buscad herramientas, tanto las cartas que tiene Edu en su página, como las que tengo yo, como las que podéis encontrar por internet, o incluso crearos vosotros mismos. Todo esto va a facilitar pues vuestro viaje y el disfrute de esta aventura que al final para eso se viaja, no solo para comer, ya que quizá las rutas gastronómicas para nosotros están un poco más limitadas, pero la cultura es mucho más amplia, los paisajes siguen siendo igual de bonitos y pues la aventura y la sensación de conocer y descubrir otros lugares, pues nos la llevamos todos igual. Así que Edu, gracias de nuevo y a ver si gracias a ti. lo hacemos cuando esté por España, ¿vale? Vale, perfecto. Muy bien.